A la sombra de la sonrisa de la hiena, un cuento del Kisi de Angola. En una remota aldea en el borde de la densa jungla de Angola, susurros sobre una criatura conocida como el Kisi llenaban el aire nocturno. El Kisi poseía una naturaleza dual, dos caras, una para la seducción y otra para la muerte. Su rostro humano era el de un hombre apuesto, pero detrás se ocultaba su verdadera forma, la cara de una hiena, ansiosa por devorar la carne de aquellos que caían bajo su disfraz humano. Nadie sabía de dónde provenía el Kisi. Algunos decían que era un espíritu maldito, condenado por traicionar a los dioses. Otros susurraban que alguna vez fue humano, pero vendió su alma por la vida eterna. El Kisi vivía para el placer de la caza, seduciendo y destruyendo. Mbele, una joven de la aldea, deseaba más de la vida que la simple existencia. Había escuchado las historias sobre el Kisi, pero Mbele no creía en cuentos de hadas. En su mente, estos no eran más que relatos contados para mantener a las mujeres controladas. Una tarde, mientras recogía agua del río que serpenteaba por la selva, encontró a un extraño. Su piel brillaba bajo la suave luz del crepúsculo, su sonrisa era cálida y acogedora. No se parecía a ningún hombre que hubiera visto antes, alto, fuerte, con una voz que parecía resonar entre los árboles. He venido desde muy lejos, dijo, con un tono tan suave como el fluir del río. Busco refugio para la noche, ¿puedo quedarme en tu aldea? Era diferente a los hombres de la aldea, y ella se sintió atraída hacia él, como si estuviera bajo un hechizo, aunque no podía decir por qué. Mientras caminaban de regreso a la aldea, cada paso del extraño parecía sincronizado con los latidos de su corazón. Durante los siguientes días, el extraño permaneció en la aldea, y su atención nunca se alejó de Mbele. La cortejaba suavemente, sin apresurar las cosas, pero siempre haciéndola sentir como si fuera el centro del mundo. Ella comenzó a soñar con una vida más allá de la aldea, una vida con él. Sin embargo, los aldeanos comenzaron a inquietarse. Notaron cosas extrañas, el extraño nunca parecía comer, ni tampoco hablaba de dónde venía o hacia dónde iba. Las mujeres ancianas comenzaron a susurrar, advirtiendo a Mbele sobre el Kisi, de su rostro humano y el mortal que ocultaba. Pero ella las desestimó. Había visto su cara, tocado su mano, no había monstruo en él, solo un hombre que aceleraba su corazón. Una noche, después de días de creciente pasión, el extraño la invitó a reunirse con él junto al río bajo la luz de la luna llena. Mbele, en contra de su mejor juicio, aceptó. El aire nocturno estaba cargado de humedad, y la selva viva con los sonidos de criaturas invisibles. Sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Cuando llegó al río, el extraño la esperaba, pero algo era diferente. Su sonrisa parecía incorrecta. Sus ojos, que antes eran cálidos y acogedores, ahora brillaban con una intensidad que la hizo retroceder. El viento cambió, y ella alcanzó a ver su otro rostro. Detrás de su cabeza, oculto en las sombras, estaba el rostro de una hiena, gruñendo y sonriendo. Los dientes brillaban afilados y húmedos, la saliva goteaba al suelo. Mbele jadeó, retrocediendo torpemente, mientras la realidad del Kisi caía sobre ella como una ola de terror. El rostro humano del Kisi se suavizó, su voz era melosa mientras daba un paso hacia ella. No temas, mi amor. Sigo siendo yo. Solo deseo llevarte lejos de esta aldea, a un lugar donde podamos estar juntos.
pero Mbele ya no estaba bajo su hechizo. Lo veía por lo que realmente era, un depredador. Girando sobre sus talones, huyó hacia la selva, sus pies golpeando la tierra, su corazón acelerado mientras el sonido de la risa de la hiena resonaba detrás de ella. El Kisi la persiguió, su rostro humano calmado y sereno, pero la hiena dentro de él gruñía y chasqueaba, lista para reclamar su premio. La densa selva no ofrecía refugio, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, bloqueando su camino. Su respiración era entrecortada mientras luchaba por avanzar entre la maleza, su visión se nublaba con el pánico. De repente, tropezó, su tobillo se torció dolorosamente mientras caía en un pequeño claro. La luz de la luna iluminaba su rostro aterrorizado cuando levantó la vista y vio al Kisi emergiendo de las sombras. Su rostro humano había desaparecido, y la hiena estaba ahora en pleno control. Se alzaba sobre ella, la saliva goteando de su mandíbula, sus ojos ardían de hambre. Mbele retrocedió a rastras, sabiendo que no había escapatoria. El Kisi la rodeó, saboreando el miedo en sus ojos, el aroma de su desesperación llenando sus fosas nasales. Deberías haber escuchado a las ancianas, gruñó el Kisi, su voz ahora una burla torcida del encanto que alguna vez tuvo. Podrías haber vivido un poco más. Con un último gruñido, se abalanzó, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su garganta. Mbele intentó gritar, pero no salió ningún sonido. En la oscuridad de la selva, el Kisi se alimentó. Días después, los aldeanos encontraron el cuerpo de Mbele cerca del río, desgarrado y mutilado, su belleza marcada por la brutalidad del ataque. El Kisi había reclamado otra víctima. Porque el Kisi era eterno, y mientras hubiera corazones para engañar y carne para devorar, nunca dejaría de cazar. La historia del Kisi es un recordatorio de que no toda belleza es benigna, y no toda sonrisa oculta buenas intenciones. En las sombras, donde lo humano y lo bestial se entrelazan, yace un peligro que ningún corazón puede realmente comprender hasta que es demasiado tarde. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.